Primero presentarme, mi nombre es María Alejandra Vélez, soy profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá. Durante 5 años dirigí el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, en el que básicamente evaluamos la política de drogas en Colombia y en Latinoamérica y aportamos evidencia para hacer una mejor política de drogas. Así que mi presentación realmente reflexiona sobre algunos elementos que yo creo que deberíamos tener en cuenta en este movimiento para liberar la hoja de la coca desde un contexto en el que todavía estamos en la guerra contra las drogas. Muchas de las ideas en esta presentación las he discutido también con David acá y con Beatriz Ramos, también de la Universidad de los Andes. Yo quisiera hacer como 4 puntos en mi presentación. El primero es que en paralelo a la discusión sobre la revisión que se está haciendo en la OMS, hay también unas regulaciones locales, nacionales, que están pavimentando ese camino hacia la regulación que debemos considerar y mejorar, y de eso les quiero hablar. Quisiera entonces reflexionar sobre el caso de Bolivia y el modelo de control social que ha sido muy importante para nosotros para aprender en Colombia. También contarles lo que está pasando en Colombia sobre la regulación de la coca. A pesar de los discursos actuales, todavía la regulación es restrictiva, contradictoria y muy burocrática. Y en eso quisiera contarles los 5 años que llevamos desde la Universidad de los Andes, que es quizás una de las mejores en Latinoamérica, intentando tener un permiso para investigar la hoja de coca. Y ahí hay muchos como vacíos que queremos contarles. Y finalmente, muy en la línea que hizo Casia, quisiera terminar o desarrollar 2 puntos adicionales. Y el primero es que los usos no psicoactivos de la hoja de coca no deberían ser promovidos como una estrategia de sustituir la coca para la cocaína, porque eso es una utopía. Y ese no será, digamos, como el camino. En esa misma línea, quisiera proponer que, por supuesto, es estratégico primero pelear contra el estigma de la coca, pero no podemos caer en la idea de coca sí y cocaína no, porque en un país como Colombia, donde toda la guerra surge por la cocaína, si nos quedamos solamente liberando la coca, vamos a tener otros 50 años de guerra en Colombia. Entonces no podemos armar el movimiento diciendo que sigamos con la cocaína ilegal, porque a futuro nos va a perjudicar en el caso colombiano. Sin duda, primero hay que separarlas, la coca no es cocaína, por supuesto, pero no podemos como armar un argumento en detrimento del otro. Es como una primera reflexión. Entonces, bueno, un cuarto punto que no voy a alcanzar a hacer, pero quiero dejar sobre la mesa, dadas las presentaciones anteriores. Yo creo que tenemos que trabajar también muy fuerte en el protocolo de Nagoya y en la Convención de Biodiversidad para dejar todos los elementos que protejan a las comunidades indígenas de la posible captura corporativa del mercado de la hoja de coca. Yo creo que no podemos avanzar en la liberación sin hacer esa infraestructura para proteger, pero no voy a hablar de eso. Entonces mi agenda es primero contarles un poquito del contexto de los cultivos de coca en Colombia, en el contexto de la prohibición, de la guerra contra las drogas, hablarles un poquito del panorama regulatorio en Colombia, pero quisiera mencionar, como les dije brevemente, el caso de Bolivia, del cual hemos aprendido mucho, la evolución del contexto regulatorio en Colombia, el rol del CECET tratando de tener un permiso en ese marco regulatorio, y las actuales propuestas de regulación del gobierno Petro, con las cuales hemos discutido bastante desde el CECET. Y unas reflexiones finales. Voy a poner acá mi cronómetro para saber cuándo estoy. Bueno, entonces primero un contexto sobre los cultivos de coca en Colombia. Los cultivos de coca para el mercado de la cocaína. Y antes de eso, me gusta mucho este gráfico que alguna vez armó David basado en los textos de Paul Guttenberg y de Wade, donde muestra cómo ha sido
digamos, este encuentro de la coca con las narrativas de Occidente. Y empezamos desde la coca como lo sagrado y terminamos en un punto en que la coca como narcotráfico. Y en esta evolución nos encontramos ahora, David, complementé tu cronología con esta situación, en que estamos en un momento de liberar la hoja de coca, pero todavía en un contexto de la guerra contra las drogas. Y yo creo que no se nos puede olvidar esto, porque en Colombia estamos sufriendo una guerra por esta guerra contra las drogas. Entonces, este mapita muestra la evolución de los cultivos de coca para cocaína. En este momento, la coca para cocaína es el 9º cultivo en Colombia. Nuestras estimaciones dicen que más o menos el 2, el 4% del PIB nacional representa este sector. Esto es el doble que el sector cafetero, casi lo mismo que el sector petrolero. Entonces, por eso no podemos hablar de solo regular la coca, porque estamos en una situación donde todos estos territorios que ustedes ven aquí están en disputa por actores armados por tratar de controlar el mercado ilegal. Por eso no podemos desistir en la idea de que también en el largo plazo hay que seguir hablando de cómo vamos a regular este mercado. Nosotros estimamos desde el CECET que el último boom cocalero, que fue después del acuerdo de paz, aumentó el PIB municipal entre el 2 y el 10%. No hay ningún sector que pueda reemplazar a la cocaína en este momento. It's a fact. Y es a fact porque en Colombia hoy hay 253.000 hectáreas de coca para cocaína. Colombia produce el 70% de la cocaína. Y como ya lo decía ayer Anthony, Naciones Unidas dice que hay 23 millones de consumidores, probablemente son muchos más. El punto es que no podemos competir con ese mercado y tenemos que pensar cómo vamos a liberar la coca sin contribuir a los argumentos para que nunca liberemos la cocaína, que es la que está causando la guerra en Colombia. Por supuesto, acá lo que nos convoca es discutir que hay 10 millones de usuarios de hoja de coca, muy distinta a la cocaína, y que por supuesto un mercado legal de la coca lograría que comunidades transiten a un mercado inclusivo y regulado. Yo aquí, a mí me gusta promocionar a David. Los invito a que revisen esta revisión de literatura que hicieron David y sus coautores del CECET, donde muestra que esta guerra contra las drogas, básicamente, como ya lo hemos dicho acá, ha impedido la investigación. Estamos hablando de solo casi 150, 200 artículos indexados sobre la coca, cuando hay miles sobre el cannabis. Así que desde los Andes, a la par de discutir la ineficacia de la guerra contra las drogas, también hemos querido promocionar la investigación sobre la hoja de coca. Quisiera contarles entonces ahora cuál ha sido ese panorama político y legal para los usos no psicoactivos de la hoja de coca y para promover la investigación en Bolivia y en Colombia. Y el caso boliviano, en particular el caso del modelo de control social del trópico de Cochabamba, creo que sigue siendo un hito y un modelo del cual los países andinos tenemos que aprender y tenemos que seguir promoviendo. Para quienes no saben, y seguro acá hay muchas personas muy conocedoras, pero solamente para tenernos a todos en la misma página, en el 2004 el Estado de Bolivia firmó el acuerdo del Cato, donde básicamente 45.000 familias del trópico de Cochabamba tenían el permiso para producir 1.600 metros cuadrados de hoja de coca para el mercado legal. Lo interesante de este sistema es que estos límites y esta supervisión la hacen las mismas comunidades y solamente se erradica el cultivo, digamos, adicional. Entonces, son las mismas comunidades las que hacen, digamos, la supervisión de estas hectáreas. Nosotros hicimos un trabajo de campo con colegas en Bolivia, en el trópico de Cochabamba, y revisamos como toda la literatura para entender qué podíamos aprender de este sistema para el caso colombiano. Entonces, en el trópico de Cochabamba hay 6 federaciones
Cada federación tiene los sindicatos cocaleros y todas las comunidades están organizadas así. Y es a través de ese sistema de base del movimiento cocalero que las comunidades monitorean los excesos y los reportan. Y entonces ahí la comunidad, y estoy simplificando, Rodrigo, el sistema, pero solamente para que tengan una idea de la base cocalera está integrada con la institución estatal. Yo creo que este modelo de un viceministerio de la coca es algo muy interesante para pensar en nuestros países. Y en algunos de sus lugares, en algunas de estas instituciones además están los miembros de la federación. Y esto ha permitido, a diferencia de nuestros países, que esté mucho más organizado y controlado el mercado legal de la hoja de coca. Obviamente, aunque la reducción de la oferta es modesta, si uno ve en rojo acá, estas son las hectáreas, digamos, permitidas de la hoja de coca y estas son las hectáreas totales. Son un nivel mucho más estable que Colombia y que Perú. Solamente en el Catatumbo, con la frontera de Venezuela en Colombia, tenemos 43.000 hectáreas, algo que está hoy en disputa. Acá estamos por el orden de los 30.000. Obviamente sabemos que hay una parte de ese mercado legal se va al mercado ilegal, pero los reportes en campo muestran que la violencia y la confrontación con el Estado es muchísimo menor que lo que pasa en Colombia. Entonces yo creo que ahí hay como muchas cosas que aprender, algo de lo que le voy a volver más adelante, voy a pasar esto más rápido. Quisiera concentrarme entonces en el caso de Colombia, no en la guerra contra las drogas de Colombia, sino cómo Colombia ha tratado a lo largo de los años de regular la hoja de coca, pero como decimos en Colombia, es un pasito para adelante, dos para atrás, y finalmente estamos en un enredo jurídico todavía, del que todavía tenemos que aprender. Y ustedes no se imaginan la tristeza de esto. Acá en mi slide se ven colores morados, azules, verdes, para contarles las diferentes categorías de las reglas en Colombia. No voy a ir por todo esto, pero tratamos de armar una cronología, de cómo ha evolucionado la regulación en Colombia. Entonces, por allá a principios del siglo XX, vemos cómo se prohíbe, por ejemplo, la coca como moneda, se prohíbe la venta de coca por fuera de las farmacias. Luego, de los 70 hasta el 86, pues está todo, digamos, como las leyes que implementan a nivel nacional las convenciones. Y ahí vale la pena resaltar que desde 1986 en Colombia con la ley 30, si bien se prohibió el cultivo de coca en nivel general, desde ahí se admitió el cultivo de 20 plantas legales por persona en Colombia. Digamos, la regulación colombiana desde los 80s dejó esa provisión personal de manera legal y abrió la puerta para la investigación. Luego viene, digamos, la época en que están todas las convenciones para proteger a las comunidades indígenas y digamos que empieza, esto no lo voy a hablar porque es básicamente lo que nos contó Martín, y es que ya en las convenciones el tema de la investigación estaba allí. Quisiera centrarme acá en los últimos 20 años, donde ha sido todo un poco más enredado, donde avanzamos un paso y nos devolvemos dos. Terminamos la década de los 90 con la protección de los derechos culturales y las comunidades indígenas en Colombia, pero ahí en el año 2006 el Ministerio de Salud dijo que la coca y sus derivados deberían ser sujetas al monopolio estatal. Luego en el 2007 el INVIMA, que es la agencia colombiana que regula e inspecciona la comida y las drogas, etcétera, prohibió la comercialización de productos derivados de coca fuera de los territorios indígenas y hizo una alerta diciéndole a la población que no consumiera los productos basados en coca.
Eso fue en el 2010. Luego, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, se me olvidó el español y el inglés, hizo un fallo, sentencia, en contra del INVIMA y retiró esa alerta. Y luego la Corte Constitucional, digamos, se manifestó nuevamente protegiendo a las comunidades indígenas. Y finalmente en el 2018 y en el 2020 se clarificó cómo hacer investigación. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Hoy la Corte dice las comunidades indígenas pueden usar y producir productos basados en coca dentro de sus territorios. Si lo hacen por fuera, tienen que tener el registro INVIMA. El problema es que no hay unos lineamientos diferenciales para acceder a ese registro INVIMA. Por otro lado, supuestamente está claro cómo se hace investigación, pero ahora les voy a contar que realmente no está claro. Entonces, digamos, hay como por un lado, el sistema legal penaliza la coca, por el otro lado, protegemos a las comunidades indígenas, por el otro lado, necesitan tener el registro INVIMA, pero no hay, digamos, un lineamiento para que las comunidades accedan a él. Hoy los requisitos financieros y técnicos para acceder al INVIMA son tan exigentes que ninguna comunidad indígena o campesina va a poder acceder a eso. Y todavía no hay una ruta clara. Entonces, pues todos los productos realmente están en el mercado informal y, por ejemplo, en Colombia ustedes no encuentran en los supermercados, grandes superficies, productos basados en hoja de coca, porque ninguno tiene el registro de INVIMA. Entonces, estos son, por ejemplo, los requisitos para acceder a ese registro de INVIMA. Hay que hacer certificado de buenas prácticas. Si se quiere acceder a todo el tema de uso terapéutico, pues hay que hacer test de toxicidad, test de eficacia, investigación, etc. Y ahí es donde entra, por supuesto, el rol de las universidades privadas. Entonces, la Universidad de los Andes, liderados por David y otros en la universidad, hemos intentado tener este permiso. Siguiendo el protocolo de Nagoya, todo el tema de la jurisdicción indígena y todos los pasos que se requieren para poder acceder a este permiso. La universidad, por allá en el 2014, tenía un permiso con la policía. Era como borde, porque realmente la Corte Constitucional protege a las comunidades indígenas y la universidad decidió que ese permiso no era suficiente, que había que hacer un permiso en acuerdo con las comunidades indígenas. Entonces, ahí es donde buscamos a los amigos de Cocanasa, nos ponemos de acuerdo, hacemos un acuerdo entre el CRIC, que es el Consejo Regional del Cauca, y la Universidad de los Andes para hacer un programa de investigación en el que ambas partes nos beneficiáramos. Ese quizás para algunos era el paso más difícil, pero lo hicimos. Y desde entonces hemos sometido todos los permisos a la autoridad nacional para poder tener este permiso. Al principio fue todo el proceso de revisar que la Universidad de los Andes no fuera a producir cocaína. O sea, eso es como decir que Harvard va a producir, bueno, como el Harvard de Latinoamérica va a producir cocaína. Entonces, bueno, logramos pasar todas las revisiones de que la universidad puede mantener la custodia de la hoja. Luego vinieron una cantidad de preguntas sobre cómo el proyecto iba a beneficiar a las comunidades, cómo se iba a proteger el conocimiento tradicional. En el camino, debo decir, uno de nuestros investigadores se aburrió de la espera, se fue para Suiza, entonces tuvimos que cambiar de investigador y tuvimos que empezar todo el proceso de nuevo porque se cambió el investigador principal. Y ya nos han hecho varias visitas. Gobierno Petro, que en su plan de gobierno dice que lo primero que va a hacer es promover la investigación. 4 años después, la Universidad de los Andes no tiene permiso. 2 investigaciones que desde la Universidad de los Andes básicamente están trancadas. La universidad tiene todos los laboratorios de metabolómica, genética, modelos animales para hacer investigación. Está el laboratorio liderado por Verónica Acker en la Escuela de Medicina, donde se podría hacer test de toxicidad con pez cebra y todo. Yo no soy economista, no me sé los detalles, pero está todo lo que básicamente nos mostraban ayer en la Universidad de Florida. En la Universidad de los Andes lo podemos hacer.
tenemos el recurso, tenemos el convenio con el Cauca y con los NASA y no hemos podido obtener el permiso. Y está todo el laboratorio de metabolómica del profesor Andrés González, donde podría hacer importantísimas investigaciones sobre el efecto de los extractos de coca en células cancerígenas, todo el estudio ya más agropecuario de cómo secar la hoja de coca, que es el cuello de botella de los emprendimientos de pequeños productores, todo el desarrollo para poder aplicar a las buenas prácticas de manufactura del INVIMA. O sea, la universidad podría ser el aliado de las comunidades en acceder a esos permisos INVIMA y no tenemos el permiso. Entonces, tenemos que liberar la hoja de coca a nivel internacional, pero todos los que tengan el teléfono del presidente Petro y sus amigos, si las universidades latinoamericanas no tenemos el permiso para hacer investigación, lo van a hacer primero en la Florida y en otros lugares, y la verdad no me parece justo tampoco que las universidades latinoamericanas no desarrollemos la investigación que podemos hacer, pero no, seguimos sin permiso. Bueno, rápidamente, no tengo ni idea cuánto tiempo llevo. ¿Alguien sabe? No. Ok, a él le importa. Bueno, yo sigo. Ah, bueno, perfecto. Entonces voy a tomar agua porque me ahogué. Quiero contarles un poco las propuestas actuales de regulación de la hoja de coca. Petro entró con toda diciendo que iba a regular la cocaína, obviamente no. Entonces dijo que iba a regular la coca y lo triste es que obviamente tampoco, no ha podido. En su plan de gobierno él dijo que su punto principal en la nueva política de drogas, en el punto 6, era la regulación justa y responsable del cannabis y la hoja de coca. La del cannabis no se pudo, y en la hoja de coca básicamente dijo que iba a diseñar un marco regulatorio para avanzar en la investigación, promover los estudios científicos, industrializar la hoja de coca, pero dijo que esto no podía ser un incentivo para aumentar los cultivos de coca. De hecho, lo vendió como una estrategia de sustitución, que yo creo que es un error, como ya les dije, porque, como ya también lo dijo Wade, los incentivos de producir coca para cocaína son muy altos. O sea, hay que desarrollar estos proyectos, pero no con el objetivo de sustituir la cocaína, porque eso va a ser mentira. Entonces, en estas buenas promesas, digamos, no hay un plan concreto para facilitar el acceso a permisos, como nos ha pasado a nosotros. No hay un plan concreto para caracterizar el mercado de la hoja de coca y para estimar la demanda o, digamos, un plan de mercadeo de esos productos. No hay un plan diferencial para que las comunidades indígenas y campesinas accedan al registro INVIMA para que puedan comercializar sus productos, y se limitaron a decir que esto era una estrategia de sustitución. El último decreto que acaban de sacar es un decreto para regular los cultivos para uso de investigación. Esto todavía es un draft, es un borrador. Se presentó en el 2023, luego en el 2024 para que la sociedad civil comentáramos, y en este momento están revisando esos comentarios. ¿Qué pretende ese decreto? Ese decreto pretende presentar un marco regulatorio para el uso de coca, amapola, para la investigación y usos médicos, industriales y científicos. Y acá es mi primera preocupación. Solo las entidades públicas pueden pedir autorización para cultivar coca para investigación o para validar los cultivos preexistentes para investigación. Es decir, las universidades, en este caso privada, que tienen toda la infraestructura de investigación, quedamos por fuera. De verdad que me parece una locura. O sea, una locura. Que porque es la única forma de garantizar la cadena de custodia del plan del material. Otra vez, o sea, ¿será que la Universidad de los Andes íbamos a montar un laboratorio para producir cocaína? O sea, realmente me parece que bloquear la oportunidad de que las universidades privadas hagamos investigación me parece una locura. Por supuesto, y esto sí me parece correcto, todos los usos ancestrales se sacaron de ese decreto, pues porque eso ya están protegidos por la Corte, pero no incluyó como un plan para ayudar a que las comunidades accedan a ese registro INVIMA.
Entonces, pues básicamente este nuevo decreto es para pedir autorizaciones para la posesión de semillas, el cultivo de plantas y el uso de plantaciones preexistentes, pero como les digo, quedamos por fuera las entidades no públicas. ¿Qué me parece, además de esto, que obviamente conflicto de interés, y es que la Universidad de los Andes quisiera hacer investigación, quedamos por fuera? Lo otro que me parece muy raro de ese decreto es que, como les digo, no hay un plan diferencial para que las comunidades étnicas accedan a los registros de INVIMA, pero en ese mercado, en ese decreto, excluyeron a los municipios afectados por el orden público o el conflicto armado. Lamento decirles que excluyeron a todo el país, porque en Colombia en este momento la guerra volvió. Entonces no sé qué municipio, Dora, dime, quedaría incluido. La respuesta, exacto. Entonces, bien preocupante. La lección más importante de Bolivia es el rol de un sistema participativo donde las comunidades mismas puedan regular los cultivos para el acceso a mercados legales. Creo que está ausente y yo creo que eso se debe revisar. Unas reflexiones finales, y esto es más food for thought. Primero, yo creo, como les decía, que este mercado e industrialización de la coca y de los productos basados en coca no debería ser promovido como una estrategia de sustitución para reducir el mercado ilícito. Hay que desarrollarlo porque es una planta maravillosa y tiene muchas posibilidades, pero no como una estrategia de sustitución. Los incentivos para producir coca para la cocaína son muy altos. Todas las estrategias de sustitución que yo me dedicaba a estudiar, todos los proyectos de desarrollo alternativo, incluyendo el último después del acuerdo de paz, fueron un fracaso, aumentaron los cultivos de coca y la deforestación. Todas las otras estrategias de erradicación forzada, aérea y manual han fracasado y han tenido consecuencias perversas en términos sociales y ambientales. Entonces, por esto, no podemos vender esto como una estrategia de sustitución y no podemos enterrar la posibilidad de regular la cocaína en el futuro. Yo sé que eso todavía es una discusión larga, pero no podemos venderlo como una posibilidad, negar esa posibilidad. Yo creo que tenemos que movernos de la narrativa de coca sí y cocaína no. Eso no le ha sido bien a un país como Colombia, porque realmente para poder lograr una mediana paz en Colombia tenemos que liberar la coca, sí, pero tenemos que mover la discusión sobre la regulación de la cocaína, porque mientras estemos bajo el régimen de la prohibición, va a ser muy difícil llegar a la paz en Colombia, incluso si liberamos la planta de la coca. Y con eso termino. Gracias.